comenzar con la grabación y les voy a compartir al tiro mi pantallita. Ya. De esta asignatura, ¿cierto? De costos 2 o costos para decisiones estratégicas, hay tres grandes unidades que tenemos que ver. La primera unidad es costo, volumen y utilidad, que vamos a aplicar, ¿cierto? Hay modelos o tienen que aprender a conocer, ¿cierto? Cómo se calcula el punto de equilibrio para las distintas, ¿cierto? Tipos de empresas que pueden existir y cómo es que se van tomando decisiones respecto de eso o cuál es la interpretación, ¿cierto? Y para qué sirve ese famoso punto de equilibrio, ¿ya? Reconocer, ¿cierto? El impacto de la estructura, ¿cierto? De los costos fijos o los costos variables, porque dependiendo de eso, ¿cierto? Obviamente es el impacto que se tiene en el punto de equilibrio, ¿ya? Y ahí vamos a ver, obviamente, qué tan apalancada está la empresa o qué tanto depende de los costos fijos y de los costos variables, ¿ya? Esto se ve mayormente por temas de fórmula, pero sí sirve para tomar muchas decisiones a partir de eso. Unidad 2, todo lo relacionado con presupuestos. Entonces, obviamente van a aprender a formular presupuestos para poder gestionar ahí organizaciones. Medir cuáles son las brechas que pueden existir, ¿cierto? Entre lo presupuestado y lo real, cómo se calculan, ¿cierto? Y en base a qué de repente uno puede indicar dónde es algo urgente o dónde no, ¿ya? Reconocer el origen de esas brechas presupuestarias, a qué se deben, ¿cierto? Cuáles son las causantes de el por qué se produjo dicha brecha, que no necesariamente esas brechas pueden ser con un impacto negativo. Hay muchas brechas que a veces son con impacto positivo. Ya ahí también obviamente lo vamos a ir conversando en su momento. Y reconocer obviamente elementos para la formulación presupuestaria, que si bien obviamente se necesita aparte de este costo, volumen, ¿cierto? Y indicadores de precio para efectos de poder ir costeando dentro de los presupuestos, ¿ya? Y debiésemos alcanzar a llegar, ¿cierto? O a ver al menos un ejercicio de cómo poder proyectar, ¿cierto? Estados financieros a partir de los presupuestos, ¿ya? Cómo es que se sacan los montos y cómo después se van traspasando. Y por último, tenemos costos relevantes, que es aplicar modelos de análisis de costos relevantes, identificar los costos relevantes para poder tomar decisiones, ¿cierto? Y reconocer modelos de análisis de costos relevantes. Ya esas son las tres grandes unidades que nosotros vamos a ver. Y esto está distribuido más o menos de la siguiente manera, ¿ya? Nosotros vamos a tener clases, ¿cierto? Desde las 3 hasta las 6:30, más o menos, ¿cierto? Por lo tanto, son 3 horas y media por día. eh, y vamos a tener, ¿cierto? En las sesiones de la tarde, porque lamentablemente en la mañana no puedo porque tengo otro módulo con los chicos de Conta 2. Entonces, acomodaciones de horario, pucha, lamentablemente es como el espacio que tenemos, ¿ya? Así que espero que no estén muy complicados con eso. La primera sesión, cierto que es la de hoy día, vamos a partir ya con temas de costo, volumen y utilidad. Vamos a ver como toda la unidad uno, ¿ya? Día de mañana, ¿cierto? Vamos a partir ya con la unidad 2 que vendría siendo los presupuestos. Y lunes y martes de la próxima semana, perdón, lunes, martes y miércoles de la próxima semana, si se dan cuenta, ya no aparecen aprendizajes esperados ni contenido. ¿Por qué? Porque dichos días ya comienzan con sus primeras evaluaciones, ¿ya? Por lo tanto, el día lunes se les va a habilitar ahí el primer control para que puedan desarrollar. El segundo día, ¿cierto? Que vendría siendo el martes, van a tener el primer taller, de manera de que puedan practicar, ¿cierto? Lo que se les va a evaluar en la evaluación, valga la redundancia, ¿cierto? En la prueba. Y el día miércoles tienen la evaluación, la primera evaluación. Ya traté de distribuir ahí entre controles y talleres los porcentajes que obviamente de la ayudantía que no vamos a tener. ¿Ya? Por lo tanto, la materia, ¿cierto? De estas tres evaluaciones vendrían siendo unidad uno y 2. ¿Ya? Luego, de vuelta de ese periodo como de pruebas que es la próxima semana, ¿cierto? De evaluaciones, el día jueves continuamos con la segunda mitad de la unidad 2, que es donde me interesa que puedan obviamente aprender cómo se proyecta a partir de los presupuestos, ¿ya? Y el viernes 10 ya tendríamos otra vez evaluación, que sería obviamente el segundo control y el taller, ¿ya?
Los controles son individuales y las pruebas individuales, los talleres son grupales, ¿ya? Y por último, después tienen, ¿cierto?, el fin de semana para poder repasar y todo, sacarse de dudas, y el lunes 13, ¿cierto?, ya tendrían, ¿cierto?, su evaluación 2 o la prueba 2 para dejar las últimas sesiones, que vendrían siendo el martes 14 y el miércoles 15 de enero, para la prueba recuperativa y la opcional. ¿Ya? Prueba recuperativa solo para recuperar pruebas, ya sea la prueba 1 o la prueba 2, controles y talleres lamentablemente no. Y el examen opcional, ¿cierto? Es por si es que a alguno no le alcanzase a dar la nota, tiene ahí, ¿cierto?, la oportunidad. ¿Ya? Por lo tanto, estas debiesen ser presenciales si es que llegamos a esa instancia, que espero que no, pero obviamente están ahí designadas para esos días. ¿Ya? Si se dan cuenta es como Pero súper estrecho, es como súper cortito. Dígame. ¿la recuperativa es solo si uno falta algo o igual si alguno da una prueba y le fue mal? Por ahora, solo sé que faltan algunas o no entregan alguna. ¿Ya? Deberíamos ver después ahí cómo andan por si es que tuviésemos que hacer recuperativa como de nota. Eh, Dicho eso, lo que les quería comentar también es que en las sesiones en donde tengamos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí control, taller y prueba, ¿cierto? Donde hayan evaluaciones, es más bien la clase es más asincrónica que sincrónica, ¿ya? Sincrónica, obviamente, es todo el resto que vamos a estar aquí conectados ustedes y yo para que podamos, obviamente, ir avanzando en los contenidos. Cuando se trate, ¿cierto?, de algo asincrónico para efectos de las semanas que hay evaluaciones, ¿cierto? Es para que ustedes tengan el espacio para poder responder, ¿cierto? Ya sea el control, taller o la prueba. Pero obviamente yo voy a estar pendiente de todas formas para que ustedes puedan resolver dudas o consultas que vayan teniendo. ¿Ya? A excepción de ello, diría que el viernes 10 de enero, que lo más probable es que sí, igual nos conectemos, ¿cierto? Para terminar de pasar la última materia de la unidad 3. Y ahí obviamente les voy a dar un par de días para que puedan desarrollar tanto el control como el taller, ¿ya? Lo que les iba a comentar es que como no tenemos plataforma, obviamente yo les voy a designar un horario y ustedes me hacen la entrega, ¿cierto?, a través del correo para tener ahí obviamente su respaldo de que realizó la evaluación. ¿Ya? Ahora, muchos dirán, profe, pero tenemos el taller que se supone que es para ayudarnos para la prueba, ¿cierto? Que es como un acercamiento a la prueba antes de... entonces, la idea mía, obviamente, es que ustedes, una vez que terminen de entregar el taller, yo subirles la pauta para que ustedes mismos puedan ver si es que van bien o no y les pueda servir eso de insumo para la prueba, ¿ya? Porque lamentablemente por ajustes de fecha no me da el espacio como para poder hacerles la retroalimentación del taller. Pero sí, obviamente, pueden tener la pauta y pues, estaba pensando durante la mañana con el curso de la mañana en dejarles como videitos quizás, ¿cierto? En donde a lo mejor se pueden ir estableciendo algunos puntos como más críticos en donde debiesen fijarse mayormente, ¿ya? Porque obviamente dentro del lapso que tenemos, que están como acotados las 36 horas, hay que considerar ahí como espacios de evaluación y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, como en resumidas cuentas, tendríamos prueba uno de un 30% que involucra unidad uno y la mitad de la unidad 2 el día 8 de enero, o sea, la próxima semana, ¿ya? La prueba 2 que vendría siendo 5 días después, el 13 de enero, ahí tenemos la otra mitad, ¿cierto?, de presupuesto, más los costos relevantes, ya cada una con una ponderación de un 30%. Talleres, que son obviamente antes de las pruebas, que tenemos ahí el 7 de enero, ¿cierto? Misma unidad de unidad uno y unidad 2 y el taller 2 el día 10 de enero, ¿cierto? Con unidad 2 y 3, ¿ya? Obviamente ahí el 10 de enero está considerado para que sea día viernes y en cambio la otra prueba es el día lunes, ¿ya? Oh, se me olvidó ponerle los días, ya se los voy a poner antes de mandarle a usted este archivo, ¿ya? Y los controles, que son más bien como de lectura, eh, tendríamos nosotros ahí el primero, el 6 de enero, que vendría siendo ya el día lunes, y el día 9 de enero, ¿cierto? El segundo control, ¿ya?
misma lógica, unidad uno y 2 para las primeras evaluaciones, unidad 2 y 3 que es la que se repite porque es la que es un poco como más extensa, la de los presupuestos. Em, Tenemos ahí, ¿cierto? Como repetida esa unidad, ya respecto de los presupuestos. ¿Dudas, consultas hasta ahora? Les voy a aprovechar de poner los días mientras. Se me había olvidado esa parte de la historia. Esto sería... Eh, 20. Gonzalo, profe, usted dijo que los talleres son grupales. Yes. ¿En grupos de cuánto? ¿De 16? Ah, nada, supérenlo. Es que ustedes son, me parece que el número que me dijeron, no me acuerdo si eran 20 o 21. Si son 20 21, podrían ser de máximo 5. Si quieren hacerlo de menos, no tengo problema. O individuales, da igual, pero máximo 5, por si acaso. Se me había olvidado ese detalle. Ya, ahí tenemos entonces los días de las evaluaciones. Estamos bien cerquitas, la verdad. Así que, dicho eso, partamos entonces con la primera materia. Vamos a hacer un pequeño repasito de lo que es Conta uno. Debiesen obviamente recordar ahí algunas cosas. Y sé que obviamente han visto ya algunos conceptos, pero nunca está de más como poder recordarlos. Ya ante cualquier duda, consulta, me van diciendo o me van escribiendo para ir sacándolos obviamente de todas sus dudas que puedan tener, para que no se queden ahí con nada pendiente, ¿ya? Em, Primero, ¿por qué es necesario tener un sistema de contabilidad de costos dentro de una empresa? Es porque en todas las empresas sí o sí se necesitan tomar decisiones respecto de los resultados que se están llevando o que se están esperando, ¿ya? La idea de esto es minimizar el riesgo de tomar una mala decisión. ¿Por qué? Porque el riesgo se le asocia a eso. Nosotros podemos contar con la información, ¿cierto? Y dependiendo de la calidad y cantidad de esa información, obviamente se puede tomar una mala decisión o una muy buena decisión, ¿ya? Entonces, la idea o se establece, ¿cierto? Que a mayor información que existe, se minimiza el riesgo de tomar una mala decisión, ¿ya? O dicho desde otras perspectivas, ¿cierto? A mayor información, mejor es la toma de decisiones, ¿ya? En ese sentido es que las empresas nacen, ¿cierto?, con un tamaño definido y con una forma de administrar sus recursos. Sin embargo, esto no implica que esos recursos o esa información sea utilizada de buena manera. Ya todo depende de cómo se interprete y de cuán capaces, ¿cierto?, sean los que tienen que tomar las decisiones de poder conducir, ¿cierto?, y manejar un negocio. Para poder ir ayudando, ¿cierto? Esa toma de decisiones es que existen mayormente dos tipos de contabilidades, que es como los polos que existen. Si bien existe otro tipo que es la tributaria, que me imagino que ya están teniendo sus asignaturas de tributaria, ¿cierto? Nos vamos a centrar mayormente en lo que es la contabilidad financiera y lo que es la contabilidad de costos o la contabilidad administrativa. Ya incluso algunos la conocen como la contabilidad gerencial. Principalmente la contabilidad financiera, como su nombre lo indica, ¿cierto? Finanzas, se encarga de estados financieros, ¿ya? Por lo tanto, produce, ¿cierto? O se encarga de realizar, ¿cierto? De la elaboración de los estados financieros. Y este tipo de información, ¿cierto? Es más bien de uso externo, ¿ya? Lo utilizan, ¿cierto? Personas que quieren realizar o que tienen intereses en hacer operaciones financieras con la empresa, ya algún proveedor, ¿cierto? Un cliente, instituciones bancarias, ¿cierto? Quizá otra empresa, los propietarios, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Entonces, principalmente es utilizada para uso externo. Ahora bien, existe, ¿cierto?, la contabilidad de costos, que esta es más principalmente utilizada como uso interno de la empresa, ¿ya? Por lo tanto, es utilizada para aquellas personas que toman decisiones dentro de la empresa, que puede ser un administrador, ¿cierto?, un gerente,
y toma decisiones respecto de cómo planear, controlar, ¿cierto?, el negocio. O sea, están viendo más bien cómo se maneja el negocio y en base, ¿cierto?, a esta información hacia dónde lo vamos conduciendo, ¿ya? Por lo tanto, la información relevante, ¿cierto?, para ellos es de cómo ir, ¿cierto?, manejando las diferentes circunstancias que va teniendo el negocio, pero en la interna, ¿ya? Como dentro de en sí mismo, administrativamente hablando, ¿ya? Para eso es que se ha creado, ¿cierto?, lo que se conoce como la contabilidad de costo, que no es que haya una contabilidad especial, son los mismos asientos contables, el mismo proceso de hacer el diario, el mayor y después los reportes, ¿ya? La diferencia está en que los nombres de las cuentas especiales, perdón, de las cuentas contables son un poco más especiales. ¿En qué sentido? En que tienen un nombre determinado, ya un nombre particular. Entonces existen cuentas contables que son particulares, registros que son especiales y obviamente todo esto se hace de manera sistemática para ir creando los famosos informes de costos, ¿ya? Que estos informes de costos, una característica que tienen es que son muy desagregados en la información. ¿Qué quiere decir? Que está muy detallada, está muy separada, ¿cierto? Toda la información relacionada con los costos de fabricación para poder obviamente tomar decisiones, que dentro de las primeras que más se busca, ¿cierto? Es cómo disminuir los costos, ¿ya? En las pequeñas empresas a veces, muchas veces no se justifica el tener una contabilidad de costos, sino que esto está más bien pensado como para empresas ya de mediana a grandes, y no porque pensada para una chica, porque el llevar este tipo de sistema o el mantener este tipo de información es un poco costoso, ya es carito, la verdad. Lo que nos dedicamos, ¿cierto?, a esto, la verdad es que sí, se cobra muy caro, pero es porque con la información se puede hacer mucho. Entonces, obviamente, se paga como por ese grado de, de toma de decisiones que se pueden hacer, ¿ya? Por eso es que, obviamente, para poder ver si es que es necesario implementar este sistema o no, es necesario considerar el tamaño de la empresa, el número de productos que fabrica, el grado de complejidad que tiene su proceso productivo e incluso cuál es el grado de control que quiere tener el gerente o el administrador, ¿cierto? El que toma las decisiones en la empresa respecto de los costos, ¿ya? Entonces, todo eso obviamente se pone ahí como en la balanza y se ve si es necesario o no realizar a lo mejor algo tan detallado o quizá un poco más simple, ¿ya? Dentro de lo que se busca, eso sí, en un sistema de contabilidad de costo está el determinar cuál es el costo de un producto, de un servicio, determinar cuál es el precio de venta de ese producto, ¿cierto? Cómo se van a valorizar los inventarios, o sea, lo que no alcancé, ¿cierto?, a vender, cómo lo voy a dejar registrado dentro de mi negocio, ¿cierto? Determinar cuáles son los productos más rentables o mis productos estrella, ¿cierto? Que se denominan en muchas ocasiones. Ver si me sale mejor fabricar o comprar un bien o a lo mejor arrendarlo o yo mismo construirlo, etcétera. Son decisiones que se van tomando. La más importante, ¿cierto? Cómo disminuimos o minimizamos los costos. Y obviamente ya los tengo identificados. Después, obviamente, lo que se busca es ver cómo disminuirlos. Y por último, cómo se planea, ¿cierto? Y se controla el proceso productivo, ¿ya? Oye, si voy muy rápido, me dicen nomás o si van teniendo alguna duda, pero estoy tratando de hacerles como un refresh de lo que es los costos, perdón, que han tenido, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de determinar el costo, ¿cierto?, de un bien o de un servicio, estamos hablando, ¿cierto?, de cuánto desembolso yo hago para poder producir ese bien, ¿ya? O, ¿cierto?, para poder adquirir ese bien, porque consideremos, ¿cierto?, que dentro del mercado existen empresas que se van a dedicar a comprar y revender un bien, por lo tanto el costo es el precio de compra, pero van a existir empresas que se van a dedicar, ¿cierto?, a producir y vender el bien. Y ya el hecho de producir el bien es porque involucramos, ¿cierto?, más desembolsos. Entonces yo tengo que ver cuáles son esos desembolsos, cuánta es la cantidad que estoy produciendo para poder determinar, ¿cierto?, el costo de dicho bien o del servicio que voy a prestar. ¿Ya? Muchas veces cuando se les pregunta, ¿cierto?, a dueños de empresa cuál es el costo de su bien o de su servicio, la respuesta típica es no sé. ¿Ya? O bien al preguntar, ¿cierto? Si se considera toda la información necesaria para poder determinarlo, muchas veces hay muchos errores técnicos en esto, ¿ya?
hacemos la observación de que el no llevar un costeo adecuado no implica necesariamente un fracaso, sino que muchas veces permite ser más competitivo ante variaciones en el entorno y por lo tanto afrontar de mejor manera o tener una mejor posición de quienes no la lleven. ¿Ya? No es que si no llevas contabilidad de costos te vas directo al fracaso o si lo llevas vas a ser exitoso, no, sino que tienes más herramientas para poder afrontar el dinamismo que ocurre en los negocios. ¿Ya? Em, una vez que nosotros hemos determinado el costo, una de las técnicas que existe para poder fijar precios, ¿cierto? Es determinar el precio de venta a partir del costo, ¿ya? O sea, yo determino a lo mejor que mi producto es 100 pesos, ¿cierto? El costo, y quiero ganar un 30% sobre eso, por lo tanto yo debiese venderlo, ¿cierto? A 130 pesos, ¿ya? Es como una forma fácil de poder desarrollarlo, pero existe como método de fijación de precios y así como existen otros más. ¿Ya? Ahora, tenemos que tener en consideración, eso sí, que cuando yo calculo el costo del producto, lo que yo estoy viendo es el piso mínimo para poder venderlo, ¿ya? Pero no puedo dejar de no mirar el resto y solo centrarme en mí. Por ejemplo, dice ahí en la lámina, si el costo de fabricar un bien es de 100 pesos, el precio de venta obviamente tiene que ser mayor a ese valor, porque si lo vendo más barato ya estoy perdiendo plata, ¿cierto? Así me costó producir los 100 y lo voy a vender a 80, ya estoy perdiendo 20 pesos. Y obviamente esa no es la lógica de nadie, ¿ya? Ahora, eh, cuanto más alto sea el valor, va a depender, ¿cierto?, de muchas variables. ¿Por qué? Por ejemplo, si el dueño de la empresa lo quiere vender a 180, ¿estaría bien? Sí, por supuesto que estaría bien, porque si le costó 100 y lo va a vender a 180, ya está ganando 80 pesos por unidad, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si él considera el precio de mercado y la competencia lo vende a 150? ¿Podrá venderlo a 180? Lo más probable es que sí, pero ¿le va a salir más complicado? Sí, le va a salir más complicado. Porque si su público objetivo, su segmento de clientes es más bien tiene como mayor poder de negociación respecto del precio, entonces, ¿cierto? La gente se va a ir donde esté más barato, o sea, donde esté a 150 versus, ¿cierto? Yo que lo tengo a 180. A lo mejor tendría que hacer alguna campaña, ¿cierto? De marketing en donde se estableciese que mi estrategia es como de diferenciación, ¿cierto? Y que mi producto tiene a lo mejor otro tipo de cualidades, etcétera. Se puede lograr, obviamente. Todo depende del público objetivo, ¿ya? Por eso es que es importante también tener en consideración la competencia. Yo no puedo llegar y establecer precios a tonta y a loca, sino que también tengo que ver qué es lo que ocurre en mi entorno, ¿ya? Por eso obviamente se hacen todos estos análisis previos que en algún momento me imagino que tienen que haberlo aprendido en administración, ¿ya? Ver temas de matrices, Porter, cadena de valor, FODAS, etcétera, ¿ya? Lo importante de este objetivo de la contabilidad de costos es que cuando nosotros determinamos el costo de bien o del servicio, determinamos nuestro piso mínimo para poder cobrar. De ahí hacia arriba, ¿ya? ¿Y por qué es importante reconocer esto? Porque después esto tiene relación con el punto de equilibrio, ¿ya? Por eso es que existen o nacen estos objetivos para después obviamente ir entendiendo la lógica de lo que va ocurriendo después, ¿ya? Ahora, si tengo el costo, tengo el precio de venta, ¿qué es lo que yo voy a tratar de hacer? Obviamente, vender mis productos. Si vendo todos mis productos, fantástico, ¿ya? Pero puede ocurrir, ¿cierto? Y es una de las cosas más normales, que a lo mejor no alcanzo a vender todos mis productos y quedo con stock, o sea, quedo con inventario. Y el tener ese inventario también significa un costo. Entonces yo tengo que saber si me conviene más hacer esfuerzos para poder venderlo y a lo mejor quedarme con lo mínimo o quedarme con ningún producto, ¿ya? Porque muchas veces sale más caro mantener el producto que a lo mejor tratar de venderlo. Entonces eso también es importante irlo sabiendo, ¿ya? Un ejemplo aquí, yo le puse un matadero debe almacenar sus carnes, obviamente, en un frigorífico, si no, se nos echa a perder, ¿cierto? Para poder funcionar ese frigorífico, necesita energía eléctrica. Por lo tanto, ahí ya tenemos un desembolso, ¿cierto? Un costo. Además, a ese frigorífico hay que hacerle limpieza, pues, obviamente, pues si estamos hablando de productos alimenticios, no los puedo tener, ¿cierto? Ahí en partes sucias, ¿cierto? Llenas de ratones, ¿ya? Debe haber una o más personas, ¿cierto?, que estén administrando tanto la entrada y la salida de la carne, ¿cierto?, dentro del frigorífico, porque si no voy a estar perdiendo, a lo mejor la gente, mis empleados me van a robar, ¿cierto?
o puede entrar cualquier persona, ¿cierto? Entonces obviamente tiene que haber una persona que haga ahí como de especie de de guardia, perdón, o de bodeguero, ¿ya? Las personas que ingresen tienen que tener obviamente una ropa adecuada, los elementos de protección personal o los EPP, ¿cierto? Para entrar a un frigorífico, o sea, a lo mejor calzado especial, ¿cierto? Ropa. No soy muy experto, pero sé que obviamente necesitan ahí ropa especial para poder trabajar, ¿cierto? En condiciones de bajo cero. Probablemente ese frigorífico yo voy a querer, ¿cierto? Asegurarlo, porque si ocurre, ¿cierto? No sé, un terremoto, una inundación, un incendio, un robo, cualquier cosa, yo voy a querer recuperar parte de lo que tenía ahí almacenado o si es que se llegase a destruir, ¿cierto? La mercadería. Por lo tanto, todos esos desembolsos es cuánto me significa a mí mantener ese inventario, ¿ya? Eso es importante también conocerlo para mantener esta lógica de, oye, hago todos los esfuerzos y trato de vender mejor ese stock, o si lo voy a mantener, tengo que tener clarito cuáles son los costos de mantener eso, ¿ya? Determinar, ¿cierto?, qué productos son los más rentables. Una vez que yo tengo mi oferta de producto, porque obviamente no todas las empresas se dedican a vender un producto, sino que se dedican a vender más de un producto, pero sabemos que hay productos que obviamente nos van a generar mayor rentabilidad versus otros, ¿ya? Que no necesariamente, ojo ahí, no necesariamente está asociado con el producto que se vende más rápido, ¿ya? Hay muchas ocasiones en donde el producto que más se vende, el margen que a veces de ganancia es súper chiquitito. En cambio, a lo mejor a veces hay productos que se venden, ¿cierto? Esporádicamente, pero el margen de ganancia es mucho mayor, ¿ya? Entonces, todo eso obviamente tiene sus variaciones. No es que como que haya una regla mágica, sino que yo tengo que ir conociendo a qué producto, ¿cierto?, le puedo sacar mayor rentabilidad, ¿ya? Mismo pasa, por ejemplo, en una empresa de transporte que al preguntar cuál es el camión más rentable, la respuesta obviamente es variada, ¿ya? ¿Por qué? Porque para poder considerar, ¿cierto?, qué camión es el más rentable o cuál es mi producto ahí más rentable, depende, por ejemplo, de las rutas que tiene que andar, ¿cierto?, el camión. No siempre lo va a manejar el mismo chofer, ¿cierto? Por temas de jornada laboral y de turno, ¿cierto? Y de jornadas máximas de conducción. Y sabemos, ¿cierto?, que no todas las personas manejan igual, por lo tanto no todos los vehículos rinden de la misma manera. Tienen distintos rendimientos por kilómetro, ¿cierto? Son de distintos años, las mantenciones son distintas, ¿cierto? Los valores de los fletes varían dependiendo, ¿cierto?, de la carga que hay que llevar, porque hay carga que es más pesada que otra, etcétera. Por lo tanto, la rentabilidad de un producto es distinta de otra, ¿ya? Y yo tengo que tener clarito porque necesito saber, ¿cierto?, con cuál es con el que genero mayor rentabilidad o que me permite maximizar mayor rentabilidad, ¿ya? ¿Para qué? Para que obviamente ir manejando que esos rendimientos sean constantes, ¿ya? 5, decidir si fabricar o comprar un bien o si lo arriendo o lo genero yo. Por ejemplo, ahí está clarito la PPT, ¿cierto? Dice, el costo de fabricar un bien es de 400 pesos, o sea que yo lo haga me sale 400 pesos, pero un proveedor lo vende a 300 pesos. ¿Qué hago? Obviamente lo compro. ¿Para qué voy a hacer el esfuerzo de producirlo si sé que hay otra parte donde es más barato que yo? Entonces, para eso mejor lo compro, ¿ya? Y eso pasa en la realidad, ¿ya? Por ejemplo, en la industria del vino, que es con lo que tengo un poco más de experiencia yo, hay muchas viñas que son muy buenas para hacer vino, pero son muy malas embotellando el vino, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ese servicio lo terciarizan, hacen que otra persona lo haga, porque le sale mucho más barato pagarle a esa persona que les embotelle el vino versus ellos tener las máquinas y la gente necesaria para poder hacerlo. Entonces, esas son decisiones que también se van tomando. Oye, hago yo, ¿cierto? O a lo mejor no soy muy especialista, entonces me conviene hacerlo mejor, si me sale más barato, hago, ¿cierto?, que otra persona lo realice por mí, ya terciarizo, ¿cierto? Eso. Disminuir o minimizar los costos es otro de los objetivos, y ya los conozco, ¿cierto? Ya sé cuáles son los costos. Todo gerente, todo administrador lo que va a buscar es minimizar los costos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones con el precio no se puede jugar. ¿En qué sentido? Si recordamos, ¿cierto?, el segundo objetivo, yo puedo determinar el precio de venta, pero también tengo que estar pendiente de la competencia. Por lo tanto, no es que yo pueda
llegar y subir a tonta y a loca porque no sé qué impacto puede tener en mis clientes, o depende, ¿cierto?, también del poder de negociación que tengan los clientes sobre mi producto, para ver si es que es posible esa opción o no. Entonces, como a veces no se puede tocar mucho, no se puede jugar mucho con el precio, para poder yo generar más ganancia, ¿qué es lo que hago? Trato de minimizar los costos. ¿Cómo puedo minimizar los costos? Por ejemplo, con variaciones del diseño del producto, ¿ya? Yo no sé si se han dado cuenta o piénsenlo un poco ustedes en sus realidades. ¿Han visto en algún momento que los envases de los desodorantes van cambiando y cada vez tienen menos cosas en su diseño? Eso es netamente por disminución de costos, ¿ya? Lo que obviamente hacen es que desde un punto de vista del marketing usted siga asociando el producto con el diseño, pero obviamente con menos diseño, ¿ya? O sea, por ejemplo, si usted piensa antes en las botellas de Coca-Cola, era como la botella casi, perdón, la etiqueta casi cubría la botella. Ahora es solo un espacio la etiqueta, pero uno igual lo sigue recordando o sabe que, por ejemplo, el color rojo con el color blanco, ¿cierto? Es de Coca-Cola. ¿Ya? Y porque es parte de la neurociencia que se hace o del neuromarketing, de ir manteniendo ciertos lineamientos, pero que obviamente ir minimizando o ir variando el diseño para poder ir disminuyendo los costos. ¿Ya? Emplear materiales sustitutos, que obviamente no afecten la calidad del producto, pero sí es posible, ¿cierto?, ir utilizando alguno que a lo mejor sea un poco más barato, ¿ya? Racionalizar el sistema de remuneraciones, que en este sentido no es que nosotros le podamos bajar el sueldo a las personas, porque eso por ley no está permitido, pero lo que sí se hace es que a lo mejor si antes el proceso productivo lo hacían 6 personas, ahora lo hagan 4 personas o 3 personas, ¿ya? Eso se da, eso pasa, ¿ya? No sé si todavía estará disponible la película esta Hambre de Poder en Max, que es donde se cuenta la historia de McDonald's. Y vean ahí efectivamente cómo es que se desarrolla o cómo es que ellos dibujan cómo es el proceso productivo de manera de hacerlo lo más eficiente posible. Y eso es para no tener desperdicio de mano de obra, ¿ya? De hecho, nosotros en el Subway también los hacemos. Antiguamente ustedes recordarán, antes habían más artistas del sándwich preparándolo. Hoy en día hay 1 o 2 por tienda y eso es porque en algún momento a mí se me pidió como racionalizar el proceso productivo y me di cuenta que con menos personal sí se podía llevar a cabo el proceso productivo. Ya, entonces eso es como lo que uno va haciendo. Aprovechar ciertas capacidades ociosas, esto se da mucho en los packing en nuestra zona, que de repente les sobra espacio y ¿qué es lo que hacen? Arriendan ese espacio, ¿ya? Entonces ahí obviamente reciben un ingreso extra y hacen que sus costos disminuyan, ¿ya? Racionalizar procesos productivos, ¿cierto? O sea, a lo mejor antes se hacía, no sé, en 6 pasos, ahora tratar de aliviarse uno que sea mucho más rápido, ver cómo se va a disponer físicamente, ¿cierto?, las máquinas y los equipos de manera de que esto sea un poco más fluido, etcétera. Ya parte de eh, la disminución, ¿cierto?, de costos que se quiere lograr. Y por último, oh, no está el último objetivo. Creo que eliminé esa PPT. Ya, pero el último objetivo, sorry, es em, planear el proceso productivo, planear y controlar el proceso productivo. Y eso hace referencia a aquellas empresas que son más bien dedicadas, ¿cierto?, o que son más bien estacionales, ¿cierto?, que cada cierta temporada van haciendo cosas, irse preparando para eso, ¿ya? O sea, si yo sé que, por ejemplo, se viene ahora el proceso de la cereza, ¿cierto?, tengo que tener cierta cantidad de mano de obra o tengo que desembolsar tanto monto, ¿cierto?, por los incentivos que se le dan o tengo que comprar ciertos insumos, etcétera. Ya es un poco ir entendiendo, ¿cierto?, la dinámica de tu negocio para poder ir planeando y controlando los procesos productivos futuros, ¿ya? Dicho esos objetivos, esto se lleva, ¿cierto?, a lo que son los costos dentro de una organización. Ya vimos, ¿cierto?, los tipos de contabilidades y los objetivos de las contabilidades de costos. Y desde aquí se desprenden después, ¿cierto?, los conceptos de costo y de gasto. A raíz, ¿cierto?, de estos objetivos que queremos cumplir, mayormente nosotros nos enfocamos en lo que es el costo, que es, ¿cierto?, un desembolso que se sacrifica para poder adquirir bienes o servicios, ¿ya? Entonces, todo lo que yo necesite para producir mi producto o para prestar el servicio es un costo, ¿ya?
Ahora, hay desembolsos que se aplican contra los ingresos que yo produzco dentro del periodo, pero que obviamente no están relacionados con la producción, sino que más bien, ¿cierto?, son necesarios para el funcionamiento de la empresa, ¿ya? Y por eso es que es muy importante conocer, ¿cierto?, dentro de una empresa cuáles son las áreas funcionales que existen. Porque es muy importante conocer el área productiva y separarla del área comercial. Cuando nosotros hablamos del área comercial, ¿cierto?, del departamento de ventas, entonces estamos hablando de gastos que se desarrollan. Cuando estamos hablando, ¿cierto?, de el área productiva, ¿cierto?, donde se desarrolla el proceso productivo, entonces mayormente los desembolsos que se desarrollen ahí son costos, ¿ya? Por eso es importante separarlo o ir conociendo, ¿cierto?, la departamentalización dentro de la organización, ¿ya? Y existe también, bueno, el concepto de pérdida que está asociado a cuando uno pierde dinero, lamentablemente, que esa pérdida de dinero puede ser, no sé, voluntaria, porque, por ejemplo, a lo mejor doné algo, puede ser por temas de tributación, ¿cierto? Puede ser a lo mejor fortuita, algún incendio, un robo, etcétera, ya que haga que usted, obviamente, pierda cierto valor versus otra persona, ¿ya? Si lo queremos resumir, el costo, ¿cierto? Es un desembolso, pero que es recuperable, ¿cierto? Y cuando hablamos de recuperable es porque es en un plazo menor a un año. Y cuando estamos hablando de un gasto, ¿cierto? Estamos hablando de un desembolso que es mayormente irrecuperable, ¿ya? Y tiene un tratamiento, ¿cierto? Como de pérdida, o sea, se va al estado de resultado inmediatamente, ¿ya? Y desde aquí, ¿cierto? Se desprenden después los tipos de costos que existen y por eso es que uno de los contenidos que tenemos que ver son las estructuras de costos que existen y existen los costos fijos y los costos variables, ¿ya? Cuando nosotros estamos hablando de costos fijos o de costos variables, nosotros netamente nos tenemos que enfocar en el nivel de producción, si afecta o no afecta al nivel de producción, ¿ya? Por ejemplo, los costos fijos, como su nombre lo trata de decir, ¿cierto? Son fijos, son aquellos que se mantienen constantes o que se deben pagar o se deben desembolsar independientemente del nivel de producción que se logre, ¿ya? Por lo tanto, yo produzca más o produzca menos, tengo que pagar la misma cantidad, ¿ya? Si pienso en una completería, ¿cierto? Y yo hago completos y tengo que pagar arriendo por el local donde hago los completos, ¿cierto? Si me cobran 500 lucas y yo no produzco ningún completo, tengo que pagar las mismas 500 lucas. Si produzco 10 completos, pago las mismas 500 lucas. Si produzco 100 completos, pago las mismas 500 lucas. Por lo tanto, es un costo fijo, no depende de la producción, ¿ya? No así el que su nombre lo dice, ¿cierto? Que es el costo variable, que es el que varía o el que fluctúa, ¿cierto? En proporción al nivel de producción. Mientras más volumen, más desembolso. Mientras menos volumen, menos desembolso. ¿Ya? En la completería, ¿cierto? Si tengo el pan, ¿cierto? Para poder producir los completos. Si yo quiero producir 100 completos versus 50 completos, obviamente el desembolso de 50 panes es mucho menor que el desembolso de 100 panes, ¿ya? Entonces, ¿varía según la producción? Sí, varía según la producción. Mientras más completos quiero producir, más voy a gastar en pan. Mientras menos produzco, menos gasto en pan, ¿ya? A raíz de esto, de los costos fijos y de los costos variables, es que se identifican con lo que es el objeto de costo. Y eso es súper necesario tenerlo en consideración, cuál es el objeto de costo, porque a raíz de eso yo voy viendo, ¿cierto?, qué es lo que necesito, ¿ya? El objeto de costo, ¿cierto? Según nuestro autor guía, que es el Hongry, ¿cierto? Es todo aquello para lo que sea necesario tener una medida de costo. O sea, el objeto de costo es lo que yo voy a costear, ¿ya? Desde la práctica nos preguntamos cuál es el producto o el servicio que yo le ofrezco al mercado, que le ofrezco a mi público, ¿ya? Entonces, si yo tengo una completería y me dedico a vender completos, ¿cuál es el objeto de costo? El completo. Yo a eso necesito calcularle el costo, ¿ya? Y asociado con eso, yo necesito determinar cuál es el nivel de actividad de eso, ¿ya?
Si el completo, ¿cierto? Yo lo vendo por unidad, porque se vende un completo, dos completos, tres completos, cuatro completos, ¿cierto? Entonces, el nivel de actividad que está asociado a cómo se comercializa este producto es la unidad. Si hablo, por ejemplo, de carne, la unidad de medida son los kilos de la carne. Si hablo, por ejemplo, de la bebida, entonces el litro de bebida. ¿Ya? La harina, por ejemplo, no sé, puede ser por gramo, ¿ya? O por kilo. Todo va dependiendo del objeto de costo que se identifique y cómo se comercializa. ¿Por qué es importante saber eso? Porque yo después determino en base a ese nivel de actividad, ¿ya? Entonces, si yo quiero saber, ¿cierto?, cuánto me cuesta mi producto, que es el completo, yo tengo que costear o ver cuánto necesito o qué elementos hay involucrados para crear una unidad de completo. Entonces, costeando la unidad de completo, ¿cierto? Después esto se puede amplificar, ¿cierto?, al total de producción. Entonces, por eso es importante conocer el objeto de costo y el nivel de actividad, para saber todo lo que se involucra versus o se le asocia a ese producto. ¿Para qué? Para después saber, ¿cierto?, cuánto volumen tengo que hacer para poder comenzar a generar dinero. Ya, si estas son las bases que existen para después poder ir entendiendo el punto de equilibrio. Estos elementos del costo sabemos que son tres, ¿cierto? Ya los tienen que tener clarito ustedes, que son la materia prima, la mano de obra, ¿cierto? Y los costos indirectos de fabricación. La materia prima y la mano de obra, ¿cierto? Se le agrega ahí en su sigla la letra D, que hace referencia a directo. Por lo tanto, tenemos materia prima directa, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, ¿ya? Cuando estamos hablando nosotros de materia prima, entonces estamos viendo todos los insumos que yo necesito para crear el producto o para poder prestar mi servicio. Cuando yo hablo de materia prima directa, estoy hablando de todo aquello que se puede cuantificar, ¿ya? En un completo, por ejemplo, el pan, ¿yo lo puedo cuantificar? Sí, yo sé que para crear una unidad de completo necesito un pan. Las vienesas, ¿cuántas vienesas necesito yo para crear una unidad de completo? Una vienesa. El tomate, ¿sé cuánto tomate necesito para la unidad de completo? No tengo idea. No sé si ocupo medio tomate, dos tomates, tres tomates, un tomate, porque depende del tamaño del tomate y de cuánto rinda. ¿Ya? Entonces, como eso no se puede saber o no se puede cuantificar, entonces se entiende que es una materia prima indirecta. Al ser una materia prima indirecta, entonces pasa inmediatamente a los costos indirectos. Por eso es el nombre de indirecto, ¿ya? Cuando hablamos de la mano de obra, ¿cierto? Estamos hablando del el esfuerzo humano, ¿cierto? De los trabajadores que crean, ¿cierto? O que intervienen en el proceso productivo, que son aquellos, ¿cierto?, que toman las materias primas y las convierten después en productos terminados. Y en este caso, nosotros también tenemos, ¿cierto?, mano de obra directa y mano de obra indirecta, la que después pasa a los costos indirectos, ¿ya? O a los CIF. Y si lo quieren ver así como por organigrama, que quizás les pueda ser un poco más fácil, em, tenemos, ¿cierto?, los operarios de trabajo, después sobre ellos vienen, ¿cierto?, los supervisores o los jefes, y sobre los jefes vienen después los gerentes, ¿ya? Entonces, mano de obra directa son los operarios, es como la última línea del eslabón, ¿ya? Sobre esos, ya con un poco más de autoridad, tenemos los supervisores o los jefes y ellos no involucran o no se involucran directamente en el proceso productivo, están más bien indirectamente asociados. ¿Por qué? Porque ellos supervisan que los otros hagan la pega. Si no estuvieran ellos, no se haría la pega, ¿ya? Por lo tanto, como participan indirectamente, porque no es que ellos hagan las cosas, sino que están solo supervisando, entonces son un CIF. ¿Por qué? Porque es mano de obra indirecta. Y de los gerentes, ya ahí hablamos de gasto. Ahí nada que hacer. Esos van directo al estado de resultado. ¿Ya? Entonces, los operarios, ¿cierto? Trabajadores que estén directamente ahí en el proceso productivo, mano de obra directa. Supervisores, CIF. ¿Ya? Bueno, y los CIF, ¿cierto? Son aquellos costos que se necesitan incurrir para lograr los fines, ¿cierto? Que la empresa requiera, ¿cierto? Son costos que no se pueden, ¿cierto?, medir o no se pueden asociar al producto final, pero que son necesarios para poder realizar, ¿cierto?,
mi producto o prestar mi servicio. Por ejemplo, en el completo. Las vienesas, ¿cierto? Mayormente se hacen, ¿cierto? Ahí como al agua, ¿cierto? Se cocen en agua. Para poder hacer que funcione, ¿cierto? Esa ollita con el agua con las vienesas, necesito de gas, ¿ya? Entonces, el gas es un costo indirecto, ¿ya? No está asociado directamente al producto porque usted no necesita gas para hacer un completo, pero sí está indirectamente porque necesita cocer la vienesa porque la vienesa va en el completo, ¿ya? Esa es como la lógica que existe detrás. Entendiendo estos tres elementos es que después nacen algunos términos que se asocian en costos, como lo son los costos primos y los costos de conversión. Los costos primos provienen del concepto de primarios, de lo primero que se hace al crear un producto, y lo primero que se hace es tener la materia prima y la persona que lo va a hacer. Por lo tanto, estos costos se relacionan directamente con la producción y es sumar la materia prima más la mano de obra. Y los costos de conversión hacen referencia a cómo convierto yo el producto o cómo termino de producir, ¿cierto?, ese producto. Y por lo tanto, ¿cierto? Aquí lo que se necesita o lo que se suma mayormente, porque estos son sumas, no más que existen, son fórmulas, es la mano de obra y los CIF y los costos indirectos de fabricación. Entonces, si alguien me pregunta, quiere saber cuáles son los costos primos, tengo que sumar la materia prima y la mano de obra. Si alguien quiere saber cuáles son mis costos de conversión, entonces sumo la mano de obra más los CIF. ¿Ya? Claritos, hasta aquí. Vamos bien. ¿Se acordaban de estas cosas? Ya no se me queden callados ahora. Creo que sí. Creo que estamos bien. Sí, profe. Excelente. Estamos bien. Muchas gracias. Ya. Vamos con algunas clasificaciones de costos que existen. Recuerden que respecto de los costos y los gastos, que fue parte un poquitito de lo que estábamos viendo, ¿cierto? Existe un poco la diferenciación que hay entre el costo del producto, ¿cierto? Y el gasto que se realiza. ¿Por qué? Porque están mezclados en sí, porque la NIC 2, la norma de inventarios, estableció, ¿cierto? En algún momento que mientras usted cree el producto, ¿cierto? O lo mantenga en stock, en inventario, es un costo, pero una vez que usted haga la acción de venderlo, entonces, ¿cierto? Se convierte en un gasto. Por eso que nosotros después tenemos, ¿cierto? El asiento contable de costo de venta contra mercadería, ¿ya? Hasta antes de venderlo y mientras estamos produciendo, ¿cierto? Nuestro inventario, recuerden que el inventario puede estar como materia prima, como producto en proceso o como productos terminados. Entonces, es un activo que nos va a generar, ¿cierto? Un beneficio futuro, ¿ya? Y ese, ¿cierto? Está involucrado por los costos de materia prima, mano de obra y los CIF, ¿ya? Todos ellos juntitos, ¿qué es lo que hacen? El costo del producto. Si yo no vendo ese producto y me quedo con stock, ¿dónde va a estar? En el balance general, ¿cierto? En el rubro ahí contable de inventarios, ¿ya? Y puede estar como mercadería, como producto en proceso o como materia prima. Si esos productos yo después los vendo o los alcancé a vender, ¿cierto? Eso se produce como un costo del periodo. Y ese costo del periodo, ¿dónde está reflejado? En el costo de venta. ¿Y dónde aparece el costo de venta? En el estado de resultado. ¿Ya? Esa es la relación que existe ahí entre el costo y el gasto. ¿Ya? Dicho eso, existen muchas clasificaciones de costos de acuerdo con la función en la que se originan, de acuerdo con la identificación con su actividad o departamento, de acuerdo con el tiempo cuando fueron calculados, de acuerdo a su comportamiento, con el tiempo en el que se encargan,
con el control que se tengan sobre ellos, con la importancia que tienen, y ese es uno después de los que se ve en la unidad 3, con el tipo de sacrificio que se han incurrido con el aumento o disminución de la actividad o con la disminución de la actividad, ¿ya? Entonces, vamos a ir viéndolo un poco rapidito de qué se tratan cada uno. En base a la relación con la producción, tenemos los costos primos y los costos de conversión, ¿cierto? Que ya sabemos que los costos primos es sumar materia prima y mano de obra, costos de conversión, mano de obra y los CIF, ¿ya? Si la mano de obra es la única que se repite en ambos. Costos directos o costos indirectos. Los costos directos son todos aquellos que se pueden asociar con la unidad de referencia, o sea, con el producto. En cambio, los costos indirectos son aquellos comunes a los que de repente no se les puede asociar con una unidad de referencia al producto, sino que más bien se utilizan bases de asignación, ¿ya? Y yo a los estudiantes de fundamentos de costos siempre se los explico así de la siguiente manera, cuando estamos viendo las separaciones de esto. La sigla MPD es materia prima directa. La mano de obra, ¿cierto? Es MOD, que es mano de obra directa. Entonces, si son directos, ¿qué tipo de costo es? Costos directos. ¿Cómo se llama el otro? Costos indirectos de fabricación, o los CIF. Por lo tanto, ¿qué tipo de costo es? Un costo indirecto. Sus mismos nombres los dicen. ¿Ya? Si no tienes mayor lógica, en verdad, se hace caso como al nombre que tienen, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de costos directos, materia prima directa, mano de obra directa. Cuando hablo de costos indirectos, los CIF, ¿ya? Y recuerden que los CIF, ¿cierto? Se les calcula o se les hace una tasa de aplicación. Entonces, ahí está la base técnica para poder aplicarlos. Porque uno ve de repente como cuánto rinden o hasta cuánto me alcanza. Entonces, por eso ahí uno hace como una fórmula, ¿ya? Existen además, ¿cierto? De acuerdo al tiempo en que fueron calculados, si son costos históricos o son costos estándares. Costos históricos son los que se produjeron en algún periodo determinado y los costos estándares son más bien los que se utilizan en base a estudios de ingeniería o cuando se utilizan en algunos casos que pueden haberlo visto por ahí con las capacidades normales de producción, ¿ya? Entonces, si es más bien algo que se sabe, ¿cierto?, cuánto se produjo, o es más bien algo como estimativo o estandarizado de cuánto es lo que por lo general se desembolsa. ¿Ya? De acuerdo a su comportamiento, existen, ¿cierto?, los costos variables, que son aquellos que varían según, ¿cierto?, su nivel de producción. Un ejemplo, ¿cierto?, son las materias primas. Mientras más quiero producir, más materia prima voy a utilizar. Respecto de los costos fijos, ¿cierto? Son aquellos que no dependen de un nivel de producción ni de ventas, por lo tanto, ¿cierto? No cambian de acuerdo con las unidades que vamos a producir. Por ejemplo, el sueldo, ¿cierto? De un supervisor o del gerente no va a variar, ¿ya? Si yo produzco más o menos, tengo que pagarle lo mismo igual. Existen aquellos costos que son como semivariables, ¿ya? Que son aquellos que no corresponden como a la clasificación anterior, no corresponden en su totalidad, porque hay una parte que es variable y hay otra que es fija, ¿ya? Y esto se ve mucho en los servicios básicos, por ejemplo, la luz o el agua. Si ustedes miran las boletas de sus casas, se van a dar cuenta que siempre tienen un cargo fijo y algo que va por el consumo, ¿ya? Entonces ellos, esos son como semi. ¿Por qué? Porque tienen una parte constante y una parte fija, ¿ya? Eh, Mismo pasa con los semifijos, que son aquellos que no varían dentro de un cierto intervalo, pero sí de repente se dan como saltos medios bruscos, ¿ya? O pueden ir aumentando en algún momento. Como por ejemplo las amortizaciones, ¿ya? Las amortizaciones en algún momento se mantienen constantes, después pueden ir subiendo o variando, entonces se van, valga la redundancia, se van dando saltos bruscos de valor. Pero una vez que se pega ese salto, como que se mantiene constante por un tiempo y después vuelve otra vez a aumentar. ¿Ya? De acuerdo con el tiempo en que se cargan, existe el costo del periodo y el costo del producto. Cuando hablamos del costo del periodo es porque ya se sacrificó ese bien, o sea, ya se vendió. Por lo tanto, ¿cierto? Se transformó ahí en el costo de venta.
Hasta antes de que se venda, ¿qué sería? El costo del producto. Y recuerden que el costo del producto teníamos la materia prima, la mano de obra y los CIF, ¿ya? Costos controlables son los que obviamente yo puedo determinar si los voy a realizar o no. En cambio, los costos no controlables son aquellos que yo no tengo autoridad y los voy a tener sí o sí, ¿ya? Por ejemplo, la depreciación de un equipo. Ahí no tengo nada que hacer porque necesito ese equipo para poder producir. Por lo tanto, ¿cierto? El uso de eso que está asociado con la depreciación, no la puedo evitar. No tengo como nada que hacer, ¿ya? Costos discrecionales son los montos que son susceptibles de ser modificados, por ejemplo, un sueldo o el arriendo, que hay muchos sueldos o muchos arriendos que se reajustan por el IPC. Entonces, obviamente, sí varían un poquitito, pero varían por un factor externo y se mantienen constantes, ¿cierto?, por un periodo de tiempo considerable. Y existen los costos comprometidos, que son los que no aceptan modificaciones, ¿ya? Por lo tanto, siempre es ese mismo, ¿ya? Ahora, algo que me faltaba mencionarle un poco de estos costos o de estas clasificaciones es que estas clasificaciones no es que solo correspondan a una categoría, son complementarios, ¿ya? Por ejemplo, un costo discrecional podría ser perfectamente un costo semifijo y un costo indirecto, ¿ya? O sea, entran como es más de una categoría, por si acaso. De acuerdo con el impacto en la toma de decisiones, tenemos los costos que son relevantes o que son irrelevantes. Los costos relevantes, ¿cierto? Son aquellos costos futuros esperados que difieren entre distintos cursos de alternativa y pueden cambiar o eliminarse según la actividad económica. ¿Ya? Entonces yo puedo ver ahí, ¿cierto?, qué me conviene más o qué me es más relevante versus otra alternativa. ¿Ya? Y los costos irrelevantes son aquellos que no afectan, ¿cierto? Son costos que son irrevocables, o sea, nada que hacer, yo ya los tengo, por lo tanto, eh, ya cuento con ellos. ¿Ya? Por ejemplo, ahí se vuelve a repetir el caso de la depreciación de la máquina. ¿Ya? Es un costo comprometido y a la vez es irrelevante. Incluso es inevitable, ¿ya? Existen los costos desembolsables y el costo de oportunidad. El costo desembolsable es aquel que implica, ¿cierto?, una salida de dinero. El costo de oportunidad es más bien, ¿cierto?, el elegir una opción versus otra, ¿ya? Es como descartar una opción de otra. Los costos diferenciales son aquellos que pueden ir aumentando o pueden ir disminuyendo dependiendo de las operaciones de la empresa. Los costos sumergidos son aquellos que ya se incurrieron y que fueron ocasionados, ¿cierto?, por un aumento en la actividad, porque a lo mejor hay mayor nivel de producción, ¿cierto? A lo mejor hay más máquinas, más una nueva línea de productos, etcétera. Eh, ahí sí, se me había ido algo. Costos evitables, como su nombre lo dice, porque usted lo puede evitar o lo puede eliminar. Costos inevitables, no tengo nada que hacerle, lo voy a tener sí o sí. Por ejemplo, la depreciación de una maquinaria, ¿ya? O de un equipo. No tengo cómo evitar ese costo. Si tengo que usar la máquina, tengo que considerar la depreciación, ¿ya? Estas son algunas de las clasificaciones que existen. Y vamos a terminar con esta última PPT antes de pasar después a ejercicios del punto de equilibrio, que son los enfoques. Y les voy a dar también ahí un par de minutitos también para que descansemos, porque hasta yo me aburriría de escucharme 3 horas y media. Y lo que viene aquí, ¿cierto? Está relacionado con los enfoques de costeo, que ahora que ya hemos recuperado, ¿cierto? O hacer un refresco de la memoria respecto de los objetivos de la contabilidad de costos, ¿cierto? La diferencia entre costo y gasto, cuáles son los elementos del costo, qué significa cada uno de los elementos, las distintas clasificaciones que existen. Sabemos que después para poder determinar el costo del producto y por lo tanto de aquello que no me venda, ¿cierto? Y que me quede como inventario, necesito saber si voy a tener un costeo por absorción o un costeo variable, ¿ya? Y es porque cuando se hace esta discriminación es porque importa mayormente, ¿cierto?, los costos variables. Para determinar esto, ¿cierto?, bibliográficamente se ha establecido que la materia prima y la mano de obra son costos variables, ¿ya? Porque mientras más quiero producir,
más materia prima necesito y por ende o por lógica debiese necesitar más materia prima, ¿ya? La gran complicación en teoría está en los CIF, en los costos indirectos de fabricación, los que pueden ser fijos o pueden ser variables. Por ejemplo, un seguro, ¿cierto? Es más bien algo fijo, es un monto que está establecido, ¿cierto? Y que no depende de si produzco o no produzco, ¿ya? En cambio, por ejemplo, la electricidad que utilizan las máquinas, ¿cierto? Eso es variable, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente mientras más produzco, más consumo de energía voy a tener. Si no produzco nada, no voy a tener ningún consumo, ¿cierto? Más allá del mínimo. Por lo tanto, la diferencia que existe entre un método y otro es cómo tratamos los SIF, ¿ya? En el caso del enfoque absorbente, su nombre lo que trata de decir es que absorbe todos los costos, o sea, los considera todos. Por lo tanto, la materia prima, la mano de obra, los SIF fijos y los SIF variables son parte del costo del producto, ¿ya? Eso es lo que dice esto. En cambio, el aquel que discrimina, o también conocido, ¿cierto?, como el enfoque variable o el de costeo variable, solo considera lo que es variable, ¿ya? Porque su nombre lo dice. ¿Qué es lo que deja fuera? Lo que es fijo. Entonces, el enfoque de costeo considera la materia prima, la mano de obra y solo los SIF variables. ¿Dónde está el punto de discriminación aquí entre uno y el otro? En los SIF fijos, ¿ya? En los costos indirectos de fabricación fijos. El método absorbente sí los considera, el método variable no los considera como parte del costo del producto, ¿ya? Esas son las diferencias. Uno sí es parte del costo del producto, el otro no. Ahí tienen un cuadrito resumen, ¿cierto? Respecto de los enfoques, el costo de producción o el costo del producto por el método absorbente son todos, en cambio por el variable, solo lo variable. Respecto de los tratamientos de los sí fijos, ¿cierto? Es parte del costo del producto en el método absorbente y más bien el variable pasa a ser un costo del periodo. Y lo que fuimos diciendo, ¿cierto? Es que costo del periodo es un gasto. Por lo tanto, se va directo al estado de resultado. ¿Ya? ¿Cuál enfoque es mejor que el otro? No hay ninguno por regla, todo depende de las operaciones que realice la empresa, ¿ya? Y todo depende de cuánto sea su nivel de producción y su nivel de ventas, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí en esas ocasiones hay uno que va a presentar mejor resultado que el otro, dependiendo de en qué circunstancias estemos. Si la producción es igual que las ventas, entonces el resultado va a ser el mismo de los dos. Si la producción es mayor que las ventas, entonces el que va a mostrar mejor resultado es el enfoque variable. Si al revés, que vendí más de lo que produje, que eso puede pasar, el que me va a mostrar mejor resultado es el... Los dije al revés, niños. Si la producción es mayor, el que muestra mejor resultado es el absorbente. Si tengo mayores ventas, el que muestra mejor resultado es el variable. Ahí sí. Ya, dicho eso, que era un poco para que recordáramos ahí algunos conceptos claves de la relación que existe entre el costo, volumen y utilidad, vamos a pasar, ¿cierto? Ahora a lo que es el punto de equilibrio, de qué se trata, ¿cierto? El punto de equilibrio, algunas operaciones matemáticas que existen o fórmulas que existen, para poder después, ¿cierto? Trabajar en algunos ejercicios y vamos a trabajar obviamente con el set que trabaja la profesora también. Quedamos de acuerdo en que íbamos a trabajar con ese mismo set. Y ahí salen algunas preguntitas y por eso me interesaba también recordarles, porque aquí después aparecían algunos diferenciar o distribuir qué es el costo fijo, qué es el costo variable, el absorbente y el variable. Entonces, por eso quería como recordarle un poquitito para que después cuando estén practicando les salga ahí un poco más fácil. ¿Ya? Son las 4:33. Si les doy unos 15 minutitos de break, serían entonces hasta las... volvemos 10 para las 5 para ahí después tener la última horita y media, ya, para que puedan estirarse las patitas un poquitito, ir a tomar juguito o bebida, algo.
y volvemos entonces a las 10 para las 5. ¿Ya? Vayan a tomarse un break mientras. Y ahí en pausa. Y les vuelvo a compartir. Entonces, vimos hasta aquí. Ya, vamos a ver entonces el punto de equilibrio. Si bien yo sé que parte de esto lo vimos nosotros, nos tocó ahí en conjunto esta parte. Vamos a recapitular, ¿cierto? Un poquitito de qué se trata el punto de equilibrio y cómo es que esto se ve ahí afectado, ¿cierto? Por esta relación del costo, volumen y utilidad. Y después vamos a desarrollar un par de ejercicios, ¿cierto? Para que puedan ir entendiendo cómo se calcula, ¿cierto? El punto de equilibrio, para que también vean un poco cómo es que después va a ir siendo más o menos preguntado dentro de las actividades que tenemos evaluativas, ¿ya? El punto de equilibrio. El punto de equilibrio, ¿cierto? Es finalmente como un conjunto de variables que son el precio, el costo y el volumen, ¿cierto? Interactúan en un proceso productivo en conjunto con los ingresos para poder determinar, ¿cierto?, cuánto es la utilidad de una empresa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta utilidad depende de esos factores, ¿cierto? Depende de cuánto me cuesta el producto, a cuánto lo vendo, ¿cierto? Y cuánta cantidad, ¿cierto?, logro alcanzar para poder, ¿cierto?, que esta utilidad sea la mayor posible. ¿Ya? La producción combina los elementos del costo en base a un volumen físico de unidades, que estas unidades, ¿cierto?, son terminadas o, ¿cierto?, un servicio que se vaya a prestar dentro de un periodo, ¿ya? Entonces, esto se evalúa, ¿cierto?, de a lo mejor cuántas unidades necesito, no sé, vender de forma mensual, de forma diaria, de forma anual, etcétera, ¿ya? Estos elementos más el conjunto, ¿cierto?, de las otras variables que son, ¿cierto?, el precio y la cantidad, se combinan en distintas proporciones para poder llegar a determinar este famoso punto de equilibrio. Ahora, existen obviamente algunas restricciones respecto al grado de control sobre ciertas variables, entonces hay algunas que obviamente no puedo yo como manejar o controlar directamente. Como por ejemplo el tema del precio, ¿cierto? Que veníamos hablando que de repente no es algo que yo pueda como a tontas y a locas llegar y subir. El costo obviamente mayormente se puede disminuir o minimizar o es parte del objetivo que se busca. Y la cantidad también tiene restricciones dependiendo de la capacidad obviamente que tenga ahí la empresa, ¿ya? En cualquier circunstancia en la que se encuentre la empresa, se necesita conocer, ¿cierto?, cuál es el nivel de actividad en donde los ingresos se igualan a los costos, que eso es finalmente, ¿cierto?, el punto de equilibrio, ¿ya? El punto de equilibrio, por definición, es el nivel, ¿cierto?, en donde las ventas que se logran realizar hace que los ingresos por venta que yo obtengo, ¿cierto?, sean iguales a los costos, ¿cierto?, de producción y que por lo tanto mi utilidad sea cero. ¿Ya? Para poder determinar el punto de equilibrio existen, perdón, existen diferentes métodos. Está el método de la ecuación, ¿cierto?, que es una fórmula matemática, el método del margen de contribución. Y por último, el método gráfico, ¿ya? Que vamos a partir con este último, con el método gráfico, ¿ya? En donde nosotros recordemos, ¿cierto?, que los costos fijos dentro de una empresa, ¿cierto?, son aquellos que se mantienen constantes. Independiente, ¿cierto?, del volumen o del nivel de producción, ¿cierto? Este es fijo, tiene un valor, ¿cierto?, un desembolso fijo. Entonces, independiente la cantidad, ¿cierto?, que se logre,
el costo del desembolso es el mismo, ¿ya? Tenemos también nosotros los costos variables, ¿cierto? Que son estos que van en aumento, que mientras más produzco, más desembolso obtengo, ¿cierto? Y al revés, ¿cierto? Mientras menos desembolso, ¿cierto? Menor es el costo o cero puede ser el costo variable. Y al tener la suma de los costos fijos más los costos variables, yo obtengo los costos totales, ¿ya? También, ¿cierto? Puedo obtener los ingresos por venta o los ingresos totales de una empresa que recuerden siempre que los ingresos, ¿cierto? Se calculan precio por cantidad, ¿ya? Y en ese punto en donde estas ventas, ¿cierto? Estos ingresos se igualen con los costos variables y la proporción de los costos fijos, ¿cierto? Es el punto de equilibrio, ¿ya? A ese lugar, ¿cierto? A esa intersección es lo que se le conoce como el punto de equilibrio. O sea, ahí ya tenemos igualada, ¿cierto? Nuestras ventas con los costos que estoy incurriendo en ese punto, en ese nivel de volumen o en esa cantidad, ¿ya? Si estuviese bajo el punto de equilibrio, entonces estaría en un área de pérdidas, porque obviamente mis ingresos están más abajo, ¿cierto? La línea azul está más abajo de la roja y la verde, o sea, los costos están por arriba y los ingresos están por abajo. Entonces, obviamente, obtengo ahí pérdidas. Caso contrario, si mi venta, ¿cierto? La línea azul está ahí por sobre la roja y por sobre la verde, ¿cierto? Entonces el diferencial que se produce, ¿cierto? Es la utilidad, ¿ya? Entonces a eso se le conoce como el área de utilidades. El método de la ecuación es reflejar esto mismo, pero obviamente con conceptos, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos buscando aquí este punto es donde las ventas, ¿cierto? Tienen que ser iguales a la parte variable, ¿cierto? De los costos y a la parte fija. Por lo tanto, los costos se igualan, ¿cierto? Los costos variables y los costos fijos se igualan con las ventas, ¿ya? Y sabemos que las ventas se calculan precio por cantidad, ¿ya? Los costos variables más los costos fijos. Pero también sabemos que los costos variables dependen de algo. ¿De qué dependen? De la cantidad. Por lo tanto, precio por cantidad es igual a cantidad, ¿cierto? Por el costo variable unitario más los costos fijos. Si yo aquí, ¿cierto? Matemáticamente junto las peras con las peras, las manzanas con las manzanas, ¿cierto? Y después factorizo esto, lo dejo todo en función de la cantidad, entonces tengo que la cantidad multiplicada por el precio menos la cantidad multiplicada por el costo variable unitario tienen que ser iguales a los costos fijos. ¿Ya? Expresado, ¿cierto? Solo en función de la cantidad, porque es lo que estamos buscando, cuál es ese nivel, ¿cierto? En donde los costos fijos y los costos variables son iguales a las ventas, entonces el nivel de actividad, ¿cierto? La cantidad se obtiene desde los costos fijos dividiendo el precio menos los costos variables, ¿ya? Dato importante de esto es que los costos fijos siempre van en montos totales y el precio y los costos variables van siempre en montos unitarios, ¿ya? Dicho de otra forma también, cuando nosotros restamos al precio de venta unitario menos los costos variables, entonces lo que nosotros estamos obteniendo es el margen de contribución, ya que es el método del margen de contribución. Aquí después tenemos algunas formulitas que son como relevantes, las voy a ir pasando mayormente, ustedes después las pueden estudiar ahí en profundidad porque finalmente aprendérselo y después ustedes igual las van a tener, ¿sí? Lo importante es que obviamente vayan entendiendo qué es lo que trata de representar un poco cada una de las fórmulas, ¿ya? Por ejemplo, el margen de contribución unitario es la utilidad que genera cada producto que yo estoy vendiendo, o sea, cuánto me aporta. Si yo sé que lo vendo a 180, ¿cierto? Y el costo son 100, entonces ¿cuánto es el margen de contribución o cuánta es la utilidad que me está aportando? 80, ¿ya? La razón del margen de contribución es expresar esta utilidad, pero en términos porcentuales, ya en porcentaje. Todo lo que hable de razones, ¿cierto? Son porcentajes que se están calculando. Por lo tanto,
esta utilidad, ¿cierto? Es dividir el margen en los ingresos y obtengo ahí esta razón, ¿cierto? Esta expresión, ¿cierto? De cuánta es la utilidad, pero en términos porcentuales. La razón de los costos variables es saber cuánto es el porcentaje que representan, ¿cierto? Mis costos variables de los ingresos por venta, ¿ya? Ahí tienen, ¿cierto? La fórmula, o sea, cuánto de los ingresos que yo recibo, ¿cierto? Están destinados a cubrir los costos variables, ¿ya? O al revés, ¿cierto? Cuánto es la proporción de los costos variables que se reflejan, ¿cierto? O se cubren con los ingresos por venta, ¿ya? El punto de equilibrio en pesos también se puede establecer, ¿cierto? Como el costo fijo dividido en la razón del margen de contribución, que la razón es la que se sacó aquí anteriormente, ¿cierto? Ahora, también un poco más fácil, si yo ya tengo la cantidad de equilibrio, ¿cierto? Lo multiplico por el precio y me da el punto de equilibrio en pesos. Ya que lo vamos a ver de ahí con un par de ejercicios. El margen de seguridad es el exceso de ventas sobre el volumen del punto de equilibrio. O sea, es mi margen seguro, es mi lado seguro, es mi zona de confort. ¿Dónde está mi zona de confort? Sobre el punto de equilibrio, todo lo que se venda extra. Entonces, mi margen de seguridad o mi zona segura es esta zona. ¿Ya? Entonces, por eso se calcula, ¿cierto? Con cuáles son las ventas que obtengo, menos, ¿cierto? Las ventas de equilibrio. Entonces, ahí voy a ver, ¿cierto? Cuánto está haciendo mi zona o mi margen de seguridad, ¿ya? La razón del margen de seguridad es expresar, ¿cierto? Este exceso de ventas, pero en términos porcentuales. El apalancamiento operativo es ver la relación que existe entre los costos variables y los costos fijos, porque no en todas las empresas tienen la misma proporción. Hay algunas que de repente dependen más de costos fijos que de costos variables. Hay otras que dependen más de costos variables que de costos fijos. Entonces, es netamente para saber, ¿cierto? Qué es como más importante o qué es lo que pesa más dentro de la empresa. Si son más importantes tus costos variables o más bien tus costos fijos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los impactos que tienen obviamente son distintos. Mayormente, muchos de los costos fijos se reajustan netamente solo por IPC, por lo tanto depende de cómo funcione la economía. En cambio, costos variables, ¿cierto? Dependen de otros factores de, por ejemplo, competencia, ¿cierto? De poder de negociaciones que tengan nuestros proveedores, de cuántos proveedores existan, etcétera, ¿ya? Entonces, obviamente ahí va dependiendo de otros factores, o por ejemplo, la mano de obra, si a lo mejor nosotros le pagamos solo el sueldo mínimo a nuestros trabajadores, vamos a depender de las regulaciones que existan para saber cuánto es ese monto, etcétera. Ya, entonces como para ir viendo esta relación de qué es más importante o dónde tengo yo más poder de control, si en los costos fijos o en los costos variables. El apalancamiento operativo y el margen de seguridad son inversamente proporcionales. Mientras más alto sea uno, más bajo es el otro. ¿Ya? Entonces, si es más alto el margen de seguridad, entonces más bajo el apalancamiento operativo. O sea, la relación que existe, ¿cierto?, es más mínima. ¿Ya? El punto de equilibrio del flujo de efectivo también se puede obtener cuánto es el punto de equilibrio o cuánto se necesitará para que los ingresos de efectivo sean iguales que los egresos de efectivo, ¿ya? Entonces hay que calcular esto netamente en términos de flujo de dinero o solamente de efectivo, ¿ya? ¿Qué pasa si una empresa vende más de un producto? Entonces, obviamente, la ecuación se ve ahí un poco alterada en el sentido de que tenemos que calcular lo que se conoce como el margen de contribución ponderado, ¿ya? Y el margen de contribución ponderado es sacar el margen de contribución de cada producto, o sea, restar el precio de venta unitario menos el costo variable unitario, ¿cierto? Y eso se divide por las unidades totales que tiene la empresa, ¿ya? Una vez que tenemos, ¿cierto?, ese margen de contribución ponderado, entonces a los costos fijos los dividimos ahora por este margen de contribución ponderado y nos va a dar obviamente la cantidad de equilibrio, ¿ya? ¿Qué pasa si la empresa quiere determinar un mínimo de utilidad? Bueno, nosotros estamos aquí con el punto de equilibrio determinando cuándo es la utilidad cero, pero también se puede establecer cuando yo quiero establecer un monto de utilidad y también hay una fórmula expresada que ya se la voy a mostrar, que si quiero un monto específico, ahí tenemos la fórmula, ¿cierto? Ahora, si quiero un porcentaje, también está establecido, lo vamos a ver de ahí con un par de ejercicios.
¿Qué pasa con el tema de los impuestos? Porque obviamente mientras más ganancias generamos, lamentablemente más impuestos debiésemos pagar, ¿ya? Por lo tanto, en muchas ocasiones la administración le interesa saber cuánta utilidad o cuánto dinero vamos a generar, pero después de, o sea, después de la utilidad o en muchas ocasiones antes de la utilidad. Entonces, si la administración quiere un monto en específico, tenemos la fórmula ahí establecida. Si la administración quiere un porcentaje sobre las ventas, también tenemos ahí, ¿cierto?, la fórmula de cómo se expresa eso. ¿Ya? En conclusión, ¿cierto? Hay utilidad antes de impuesto, sería la utilidad después de impuesto descontándole la tasa de interés, perdón, la tasa de impuestos, y la utilidad después de impuestos ya aplicándole, ¿cierto?, y cuánto es la tasa de impuesto. ¿Existen algunas análisis que se pueden hacer de sensibilidad o colocarnos como en distintos escenarios, ¿ya? De qué pasaría, por ejemplo, si hay alguno de los costos que nosotros tenemos que dependa del IPC, por ejemplo, colocarnos en distintos escenarios de si el IPC subiera, no sé, voy a inventar cifras, niños, un 1%, un 5% y un 10%. ¿Cómo se vería afectado eso en relación a mis costos? ¿Ya? O si a lo mejor puedo yo alterar, ¿cierto?, el precio colocando ciertas cifras, ¿cierto? A lo mejor aumentándole 50 pesos, 100 pesos y 200 pesos, ¿cuánto es el impacto o cuánto debiese yo producir, ¿cierto? Etcétera. Ya hay incluso simuladores en donde uno puede hacer esto, ¿cierto? Y te da, no sé, miles de escenarios posibles de qué es lo que pudiese ocurrir, ¿ya? O qué es lo más probable que ocurriera, ¿ya? Para eso existen como simuladores de sensibilidad. Bien, aquí tenemos algunos ejercicios, los desarrollamos también el semestre pasado, pero me interesa que obviamente los podamos volver a desarrollar. Voy a llevar obviamente esto a Excel y después vamos a desarrollar otros tantos en Excel que yo me acuerdo que lo habíamos hecho, creo que estaba aquí en este, sí, pero ese es el que estaba listo. Pero se los voy a dejar aquí mismo para después compartírselo. Entonces vamos a abrir aquí otra hojita. Ejercicio, ejercicio, ejercicio. Este es el 3 y me faltaría para el ejercicio 2. Ujú. Va, ya. Oh, me equivoqué. Este era el 1. Ahí sí. Entonces, si tenemos un producto, el producto A, unidades son 4.000 unidades y el precio de venta, ¿cierto? Unitario es de 2.000 y el costo variable unitario o el CBU es de 1.500. Entonces, el margen de contribución, que solamente le había puesto margen, pero para que después ahí no se le olvide que es el margen de contribución, ¿cuánto sería? ¿Cómo calculábamos el margen de contribución? Si se acuerdan de la fórmula, ¿cierto? Era restar el precio unitario menos los costos variables unitarios.
Por lo tanto, aquí sería dividir los 2.000, perdón, restar los 2.000 menos los 1.500. Y eso nos da ahí 500 pesitos. Para aplicar el punto de equilibrio ahora, si recordamos la fórmula, ¿cierto? El punto de equilibrio era calcular los costos fijos dividido, ¿cierto?, en el margen de contribución. Por eso, ¿cierto?, está establecido ahí. Por lo tanto, si yo hago la fórmula, serían los 2 millones divididos, ¿cierto?, en estos 500 pesos. Entonces me da que yo debiese vender, ¿cierto?, 4.000 unidades. Bueno, son las mismas 4.000 que están aquí, coinciden, ¿ya? Y el punto de equilibrio, ¿cierto? En pesos, podríamos también aplicar una fórmula un poco más sencilla, ¿cierto? Que era multiplicar la cantidad de equilibrio por el precio, ¿ya? O sea, en este caso, el punto de equilibrio en pesos son 8 millones. Si yo quisiera comprobar si efectivamente, ¿cierto? Estoy llegando a una utilidad de 0 peso, ¿ya? Lo que yo tendría que realizar, ¿cierto? Es un estado de resultado. Recordemos que el estado de resultado parte con los ingresos por venta, luego tenemos los costos de venta y finalmente el margen bruto. Ingresos por venta. ¿Cuántos serían? Los ingresos por venta, ¿cierto? Si nosotros recordamos, se calculan precio por cantidad. Si yo establecí que la cantidad de equilibrio, la cantidad que necesitaba eran 4.000 y las vendo a 2 lucas, entonces me da cierto que los ingresos por venta son 8 millones. ¿A qué es igual eso? Al punto de equilibrio en pesos. Por lo tanto, cuando yo determino el punto de equilibrio en pesos, lo que estoy determinando son los ingresos totales o los ingresos por venta de esa empresa. ¿Ya? El costo de venta, ¿cómo se calcula el costo de venta? Es sumar los costos fijos más los costos variables, que según en la fórmula, ¿cierto? Es lo que nosotros teníamos ahí como los costos totales. Cuando hablamos del costo total, entonces estoy hablando del costo de venta. Y el costo total es sumar la parte fija más la parte variable. ¿Cuánto es la parte fija aquí? Casi se me olvida colocar el igual. Serían 2 millones más, ¿cierto?, el costo variable unitario por la cantidad. Porque recordemos que parte de la fórmula, ¿cierto?, que estábamos viendo, decía que el costo variable total se calculaba con el costo variable unitario, perdón, multiplicado por la cantidad. Y eso nos da 8 millones. El margen bruto, recuerden que se calcula, perdón, ingreso menos costos, por lo tanto nuestra utilidad es cero. Entonces, ¿está bien los cálculos que hicimos? Sí, están correctos. ¿Ya? Veamos ahora el ejercicio 2. Entonces, margen de contribución, ¿cómo se calculaba? Precio de venta unitario menos costo variable unitario. O sea, 1.800 menos los 1.400. Y eso nos da 400 pesos. Punto de equilibrio en cantidad, ¿cómo se calcula? Es igual los costos fijos dividido, ¿cierto?, en el margen de contribución. O sea que aquí, en este caso, tenemos
5.000 unidades. Y el punto de equilibrio en pesos era calcular, ¿cierto? O multiplicar el precio por la cantidad de equilibrio. O sea, 9 millones según esto. Comprobemos. Voy a hacer la del flojo, niños. Ahí. Ingresos por venta. ¿Cómo se calculaban los ingresos por venta? Precio por cantidad. Aquí el precio son 1.800 por la cantidad que son 5.000. Entonces nos dan 9 millones. Efectivamente, el punto de equilibrio en pesos. Costo de venta, recordemos que son los costos fijos más los costos variables. Por lo tanto, aquí tengo 2 millones más los 1.400 por los 5.000 y nos dan 9 millones. Al calcular el margen bruto, entonces nos da 0. Al ver aquí el ejercicio 1 y el ejercicio 2 es porque estamos frente a empresas que son monoproductoras, o sea que tienen solo un producto. La primera tenía solo el producto A, la segunda tiene solo el producto B. Pero también puede ocurrir esto, ¿cierto? Que está aquí desarrollado después el 3, o sea, está enunciado después el 3, en donde nosotros tenemos, ¿cierto? Dos productos para una empresa, que pueden ser obviamente muchos más. Aquí, para efectos de simplificación, estamos haciendo, ¿cierto? El producto 1, el producto A y B, ¿ya? Si vemos el producto A y B, ¿cierto? Teníamos 4.000 unidades de uno y 3.000 unidades de otro, por lo tanto, ¿cierto? Nosotros obtenemos un total de 7.000 unidades. ¿Qué es lo que tengo que sacar después? Veo, ¿cierto? ¿Cuánto es el porcentaje que me aporta cada uno? ¿Ya? O cuánto representan, ¿cierto? Estas 4.000 unidades de las 7.000 y las 3.000 de las 7.000, ¿ya? Y esto es dividir las unidades en el total, ¿cierto? Tanto para el producto A como para el producto B. Y esto se puede expresar así en factor o en porcentajes, como quieran ustedes hacerlo. La verdad que no cambia, ¿ya? A mí me gusta más dejarlo ahí en factor, pero no tiene ninguna diferencia, ¿ya? El precio y los costos variables unitarios vienen establecidos, ya el margen, recordemos que se calculaba, ¿cierto? Por la resta entre el precio de venta unitario y los costos variables unitarios. Y el margen porcentual o este margen ponderado es lo que yo voy multiplicando, que es cierto, la relación que existe entre el margen de cada producto por este porcentaje de participación, o sea, cuánto me va aportando, ¿ya? Y aquí en este caso tenemos que aporta 285 el producto A y el producto B 171. Saco la suma y obtengo, ¿cierto? Ahí el margen porcentual ponderado de todos los productos de la empresa en general. Calculemos entonces ahora el punto de equilibrio en cantidad. ¿Cómo lo calculo o qué es lo que desarrollo? Tengo aquí, ¿cierto? El porcentaje de participación de este margen de porcentual, ¿cierto? Y tengo los costos fijos, ¿ya? ¿Qué es lo que hago entonces? A los costos fijos le multiplico, ¿cierto? Esta participación y lo divido en el margen porcentual. Y ahí voy a obtener, ¿cierto? Cuántas unidades debiesen ser del punto del producto A. Mismo, ¿cierto? Para el producto B. Y finalmente hago la suma en total para saber cuántos productos en totales debiese vender. Y recordemos, ¿cierto? Que para calcular el punto de equilibrio en pesos, yo multiplico la cantidad de equilibrio por el precio, ¿ya? Si quisiera comprobar si esto está bien o no está bien, los ingresos por venta, ¿cierto? Vendrían siendo el punto de equilibrio, ¿ya? O si no, tendría que, lo voy a hacer aquí al ladito, tendría que multiplicar yo el precio, ¿cierto? Por la cantidad de equilibrio de cada producto. Y finalmente llego a los mismos 8.375.000.
¿ya? Entonces, cualquiera de los dos está bien, ¿ya? Lo voy a borrar este sí para que no hayan confusiones. Y recordemos, ¿cierto?, que el costo de venta era costo fijo más costo variable. Pues el costo fijo son 2 millones y el costo variable, ¿cierto?, que aquí ya está determinado, es la multiplicación del costo variable unitario por la cantidad de equilibrio, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto? La parte como nueva, entre comillas, ¿cierto? Es calcular este porcentaje de participación y el margen porcentual, que es lo que se utiliza después para poder establecer los puntos de equilibrio, ¿ya? Ahora, de lo que yo recuerdo mayormente cuando les mandé a hacer el set de ejercicios, lo recordarán, eh, estuvieron casi todos bien. De hecho, muchos de los que me mandaron en su archivo Excel utilizaban como este mismo cuadrito y impeque, ningún problema. Creo que este contenido como que, según yo, a mi parecer, no sé si será así o no, se había entendido bien, ya, o sea, por lo menos pudieron desarrollarlo correctamente. Y el set era súper repetitivo, tenían que estar constantemente, ¿cierto? Ahí realizando una y otra vez los mismos cálculos, pero obviamente una forma de poder ir aprendiéndolo, ¿ya? O como poder irse interiorizando y por efecto de repetir tantas veces, después ya les sale mucho más cómodo el poder desarrollarlo, ¿ya? Esta vez también vamos a desarrollar un set que va a ser obviamente el taller que nos corresponde la próxima semana. Son más ejercicios esta vez, así que ahí obviamente para que puedan ponerse de acuerdo con su equipo de trabajo, ¿ya? Voy a guardar esto, sí. Y lo otro que les quería mostrar es la guía, ¿cierto?, respecto del punto de equilibrio, ¿ya? Aquí aparece obviamente una introducción de lo que es el punto de equilibrio, está el método gráfico, ¿cierto?, que fue el que vimos también ahí dentro de la PPT. Hay algunos conceptos clave o nomenclatura, ¿cierto?, de lo que se va utilizando y hay un formulario respecto de estas variables, ¿cierto?, estos conceptos que se van utilizando dentro de este análisis del costo, volumen y utilidad. Y de todas formas, igual en la PPT están ahí como escritas y también están con sus respectivas fórmulas, ¿ya? Y tenemos aquí algunos ejercicios para poder ir desarrollando, ¿cierto? El número uno es más como de explicación, por lo tanto vamos a saltarlo, pero sí vamos a hacer el 2, ¿cierto? Que dice, la administración, ¿cierto?, de Colbert desea obtener un rendimiento del 20% sobre las ventas. El precio de venta es de 15 pesos por unidad, mientras que el costo variable por unidad es de 8 pesos y los costos fijos son de 12.000. Entonces, ¿cuántas unidades tiene que vender? O sea, deberíamos calcular, ¿cierto?, el punto de equilibrio, ¿cierto?, para poder generar la utilidad deseada. Cuál es el punto de equilibrio de la empresa sin considerar ese rendimiento y si suponemos que existe una capacidad máxima de 4.000 unidades, construir, ¿cierto?, la gráfica, ¿ya? Entonces, eh, yo lo tengo desarrollado y están aquí con fórmulas, pero para que lo podamos ir haciendo en conjunto. Perdónenme un segundito, niños, que la Mirta me está escribiendo que hay algunos que les topa el intensivo de inglés con el de costo. Es desde las 15 a las 18:30 horas.
Ya, mientras tanto, del ejercicio, ¿cierto? Teníamos que el precio de venta era en 15, el costo variable eran 8 y los costos fijos, ¿cierto? Eran de 12.000 pesos. Entonces, si calculamos el punto de equilibrio en unidades, tenemos que el costo fijo lo tengo que dividir, ¿cierto? En el margen de contribución y recordemos que el margen de contribución era el precio de venta unitario menos los costos variables unitarios, ¿ya? Por lo tanto, el costo fijo viene siendo los 12.000 y la resta entre el precio de venta y los costos variables me da que son 7 pesos. Si desarrollo ahora obviamente la división, que la voy a hacer aquí al ladito, los 12.000 dividido en los 7 pesos, me dan que la empresa debiese vender, ¿cierto? 1.714 unidades. Ya ahí con esas unidades alcanza su punto de equilibrio. Si hago el punto de equilibrio en pesos, tengo dos formas de poder calcularlo. Una es que los costos fijos los divido, ¿cierto?, en uno menos esta proporción o esta razón que existe de los costos variables sobre el precio. O bien podría multiplicar, ¿cierto?, que ya sabemos que si multiplico la cantidad de equilibrio por el precio, debiese llegar a lo mismo. ¿Ya? Vamos a comprobar. Aquí dice que es costos fijos, que son 12.000, y abajo, ¿cierto? Tenemos 1 es igual 1 menos los costos variables unitarios dividido en el precio de venta unitario. Si desarrollo eso de los 12.000, esta no sé por qué está combinada. Ajá, sin importa, ahí sí. Los 12.000 dividido, ¿cierto?, en este porcentaje, entonces yo debiese vender, o mis ingresos por venta, ¿cierto?, van a ser 25.714 pesos. Si lo desarrollo de la otra forma, que era el precio por esta cantidad de equilibrio, llego exactamente a la misma cifra. ¿Ya? Entonces ahí tienen otra fórmula también para poder determinar el punto de equilibrio en pesos. Pero ya sabemos, ¿cierto?, que también existe la otra como más rápida, que es multiplicar la cantidad de equilibrio por el precio. ¿Ya? Ahora, cuando se exige un rendimiento esperado, como en este caso un porcentaje, ¿cierto? También está establecido ahí en las fórmulas. Dice que la cantidad que yo estoy buscando, que se la voy a ir dejando escrita para ir desarrollando la fórmula, es igual, ¿cierto?, a los costos fijos, o sea, a los 12.000. No sé si me pesqué los 12.000. No. Es igual entonces a los 12.000 que vienen siendo los costos fijos, más, ¿cierto?, el rendimiento que se esperaba, que era de un 20%, multiplicado por el precio, que son 15, y multiplicado, ¿cierto?, eso por la cantidad, que es lo que no sé porque es lo que ando buscando. Todo eso está dividido, ¿cierto?, en el margen de contribución. Si se dan cuenta, tengo ahí el precio de venta unitario menos el costo variable unitario, que sabíamos, ¿cierto?, que era de 15 menos 8, 7 pesos. ¿Ya? Esto que está aquí está dividiendo, ¿cierto?, aquí a los 7, ¿ya? Para ir respetando obviamente esta fórmula. Por lo tanto, esto que está aquí dividiendo, yo lo puedo pasar hacia acá multiplicando. Entonces me va a quedar que 7Q es igual a los 12.000 más el rendimiento por la cantidad por Q. Si yo multiplico, o lo hacen ustedes ahí, ¿cierto?, en sus calculadoras, en sus teléfonos, el 15 por el 20% les va a dar 3. O sea que esto sería igual a 3Q. Si junto pero con pera y manzanas con manzana, voy a tener que hacia un lado los 3Q van a pasar restando, por lo tanto me van a quedar 4Q es igual a 12.000. Y si dejo todo esto en función de la cantidad que es lo que estoy buscando,
voy a tener los 12.000, ¿cierto? Dividido en 4, en donde entonces la cantidad establecida, ¿cierto? Son de 3.000. ¿Ya? Comprobemos todo esto si es verdad, pues si no, no tiene sentido que nosotros lo estemos desarrollando. ¿Ya? Primero vamos a comprobar con el estado de resultado para el punto de equilibrio normal. ¿Ya? Después vamos a ver si con el rendimiento se logra o no se logra. Costo de ventas y el margen bruto. Veamos primero entonces el estado de resultado sin el rendimiento. Entonces, el ingreso por venta, dijimos que serían los 15 pesos, ¿cierto? Por las unidades de equilibrio, que sabemos que era lo mismo que el punto de equilibrio en pesos. Costo de venta, nosotros sabemos, ¿cierto? Que es el costo fijo, o sea, los 12.000, más el costo variable, ¿cierto? Por la cantidad, para calcular el costo variable total. O sea, 25.714. Por lo tanto, nuestro estado de resultado, ¿cierto? Llega a una utilidad de 0. Si desarrollo el mismo estado de resultado, ¿cierto? Pero ahora para el 20% de rendimiento que se pedía, veamos si efectivamente llegó a ese 20%. Entonces, el ingreso por venta ahora sería el precio, ¿cierto?, del producto, que son 15 pesos, pero ahora, ¿por cuánto debiese multiplicarlo? Por 3.000 unidades. Eso es lo que me está diciendo con esta fórmula, ¿cierto? Entonces, por 3.000 unidades. O sea, vender 45 lucas. El costo de venta, ¿cierto? Sería sumar el costo fijo, o sea, los 12.000, más, ¿cierto? El costo variable por la cantidad que eran estos 3.000 que calculamos. ¿Cuánto estoy teniendo de ganancia? 9 lucas. Veamos si esas 9 lucas representan el rendimiento que yo estaba esperando. El rendimiento decía que era de un 20% sobre las ventas. Entonces, este margen bruto, veamos si corresponde a un 20% de las ventas. Y efectivamente, si esto yo lo dejo en porcentajes, corresponde a un 20% sobre las ventas. ¿Ya? Entonces, cuando tengo un monto o un porcentaje exigido, tengo entonces aquí la fórmula que se utiliza, ¿cierto? Para poder establecer, ¿cierto? ¿Cuál es ese punto o nivel de venta, ¿cierto? En donde yo consigo lograr ese rendimiento. ¿Ya? Aquí le tengo otro ejercicio resuelto que es el ejercicio 5. Se centra más o menos en lo mismo. Ya tenemos ahí obviamente el costo, el monto variable, el monto fijo, cómo se va determinando, ¿cierto? El punto de equilibrio, ya sea tanto en unidades, ¿cierto? Como con un porcentaje de rendimiento esperado. ¿Ya? Que es el número 5 de aquí de la guía, que vendría siendo este, de la empresa San José. Eh, o creo que voy a tener que después conversar con la tía Mirta. Ya, entonces, la idea ahora es que ustedes obviamente puedan seguir repasando con los ejercicios que aparecen aquí en la guía respecto de calcular puntos de equilibrio, ¿cierto? Para que se vayan interiorizando cada vez más. Yo voy a guardar eso. Eh, ¿Qué más les iba a decir yo? Y respecto de el set de ejercicios, que también se los voy a compartir, ya se los voy a mandar y les voy a habilitar obviamente el Drive también. Aparecen varios ejercicios para poder desarrollar, ¿cierto? Puntos de equilibrio, ¿ya? Lo mismo con porcentajes sobre ventas, ¿cierto? Con porcentajes de impuestos, etcétera, ¿ya? Y la idea es que obviamente vayan practicando, vayan desarrollando cada vez más ejercicios para ponerse al corriente con la dinámica de los cálculos del punto de equilibrio, que es más bien como interpretar información y colocarla en los datos en sí dentro de las fórmulas, ¿ya? Eh,
Sorry que me estaba escribiendo la tía Mirta. Voy a hablar con ella. Dudas, consultas que puedan tener. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Recordaban esta parte? Profe, va a mandar todo al WhatsApp, ¿verdad? Sí, al WhatsApp y además en el Drive. Les voy a dejar ahí habilitado por todos lados. Cosa que no se pierda. Consulta, profe, en el Drive va a subir la grabación, ¿cierto? Sí, no sé si me deje, en la mañana no me dejó mandarla por WhatsApp. Entonces, No, sí, sí, porque son muy largas, son como de 3 horas, son, ¿no? sí, son muy largas. Entonces, se las dejo ahí en el Drive con acceso para que todos la puedan ir descargando y todo. ¿Ya? Sí, sí, eso hice en la mañana. Otro consulta, profe, los ejercicios que están dentro del set de ejercicio, ¿tienen la misma dinámica de estos ejercicios que nos están enseñando? O sea, Yes, sí, igual, igual. sí, sí, sí. No son nada muy distintos. También están ahí, le aparecen cuánto de las ventas, cuántos son los costos variables, los costos fijos, y ahí obviamente pueden ir calculando los distintos puntos que se van pidiendo. Profe, y Ájale, en la evaluación, ¿qué tipo de preguntas van a ser iguales? de cálculo, sí, Nada de contenido, excepto en los controles. excepto en los controles, exactamente. Gracias. Maravilloso para ustedes. Hoy la tía me está escribiendo el medio texto. Está hace rato ahí con el escribiendo. O se demora mucho. Ya. Ya, terminamos antes hoy día. Niños, esto era más o menos del punto de equilibrio. Me interesaba obviamente que entendieran más o menos la dinámica del punto de equilibrio, las fórmulas que se utilizan mayormente. El día de mañana vamos a partir con presupuestos. Ya, yo sé que algo de presupuesto alcanzamos también a ver en algún momento con el caso del café, ¿cierto? Y la plantilla que se va a ir rellenando. Vamos a tomar ahora una plantilla un poquitito más chiquita, pero sigue la misma lógica, se ocupan los mismos datos, etcétera. Y no sé si mañana alcancemos a proyectar o no, pero si alcanzamos bien, si no, en teoría, según el plan, está para la siguiente sesión, ¿ya? Lo que sí me interesa que obviamente estén ahí como al corriente con el tema de las evaluaciones que son lunes, martes y miércoles, ¿ya? Lunes el control que yo les voy a ir, se lo voy a quitar durante el momento de la sesión. Obviamente se los voy a mandar y ustedes me lo van a tener que mandar resuelto porque no tenemos plataforma ni nada por el estilo. No sé si de aquí al lunes iremos a tener algo. El taller, la idea es que obviamente ocupen el espacio para poder juntarse con su equipo, si quieren se juntan de forma online y van obviamente desarrollando el set para que lo puedan entregar. Y en la que va a tener un poco más de tiempo es la prueba, ya que va a ser como el día de prueba. Entonces se les va a habilitar como tempranito, se las voy a mandar yo ahí por los medios que tenemos disponibles y ustedes después me hacen entrega. Por favor, no se olviden de colocarle a su archivo, ¿cierto? Ahí su nombre para que puedan ahí desarrollar, ¿cierto? Los casos que se pidan, ¿ya? Que para efectos de la primera prueba va a haber un caso relacionado con la unidad uno y un caso relacionado con la unidad 2, ¿ya? Para no mezclarles la materia todo en una, sino que vayan ahí como separaditos, ¿ya? Vamos a detener la grabación para que quede hasta aquí nomás.